¿A qué hacemos referencia cuando nos referimos a pobreza, y específicamente a pobreza rural? Según la Organización de Naciones Unidas, la pobreza se caracteriza por ser una privación severa de las necesidades humanas básicas como lo son el acceso al alimento, al agua potable, a instalaciones sanitarias, a la salud, la vivienda, la educación y a la información. Por parte de Amartya Sen, menciona que la pobreza no solo se refiere a la falta de ingresos, sino también a la privación de las capacidades que le permiten a un individuo conseguir bienestar. De tal manera, debido a la amplia utilidad que se le ha dado a la palabra pobreza en las ciencias sociales, Paul Spicker elabora un listado de 12 significados de este concepto, agrupándolos en 4 categorías. La primera categoría es la pobreza como concepto material, donde se encuentran los significados de necesidad, patrón de privaciones y limitación de recursos, que se enfocan principalmente en la existencia de un núcleo de necesidades básicas o de bienes y servicios, que al no poderse obtener se privan bienestar físico y mental, definiéndose como pobreza por falta de recursos económicos o por el no acceso a servicios. La segunda categoría es la pobreza como situación económica, y en esta están los significados: a nivel de vida, desigualdad y posición económica, que miden la pobreza mediante indicativos económicos por debajo de un umbral establecido como el mínimo decente, o por medio de la desventaja económica que presenta un individuo frente a los otros en su entorno, además de que se habla de la pobreza como una clase social marginal. La siguiente categoría es la pobreza como condiciones sociales, y se tienen los siguientes significados: clase social, dependencia, carencias de seguridad básica, ausencia de titularidades y exclusión. Se presentan roles sociales estigmatizados que condenan a la pobreza y se relaciona con que el pobre es dependiente de los servicios sociales y que no tiene acceso a una vivienda digna. Además, se entiende que la pobreza impide la participación normal en la sociedad, no solo por privaciones, sino por el rechazo social. La última categoría es la pobreza como juicio moral, que se centra en el juicio moral que se tiene frente a la situación de una persona para decir si ésta está en condición de pobreza o no. Ya teniendo una idea del significado de pobreza y todo lo que ésta abarca, podemos mencionar que existen varios tipos de pobreza que se pueden categorizar de diferentes maneras, de acuerdo con el tipo de medición utilizada, de cómo y a quién afecta y dependiendo del área geográfica. En base al tipo de medición utilizada encontramos la pobreza absoluta. Esta pobreza es medida mediante un rango de ingresos cuantificable y objetivo, donde se establece que las personas por debajo de este rango mínimo se encuentran en situación de pobreza, ya que no pueden acceder a una vida digna, así como a los servicios básicos. La pobreza relativa. Esta se define mediante el uso de la media de ingresos de una comunidad basándose en la población existente sin tener en cuenta la realidad de vida de la sociedad, lo que permite de una forma subjetiva la medición de acuerdo con un umbral de pobreza medido por las personas que están en desventaja económica frente a otras. La pobreza estructural. Esta hace referencia a un tipo de pobreza en el que se produce una deficiencia en la sociedad de infraestructura de ingresos. En su medición combina 2 criterios. Por un lado se basa en la línea de pobreza económica, mientras que por otro utiliza el enfoque de las necesidades básicas insatisfechas. La primera imputa la condición de pobre a una población insatisfecha de ingresos como para sustentar el costo de una vida digna, mientras la segunda describe la pobreza con carencias inherentes a ella, ya sea la vivienda, nutrición, el acceso a la educación y a la sanidad. Pobreza coyuntural. Es aquella pobreza que se basa en la medición de los activos monetarios en un periodo de tiempo determinado, es decir, establece una canasta básica de alimentos, así como una canasta básica total. De esta forma, se establecen unos criterios de medición en los que se considera pobre a aquellas familias o personas que no tienen acceso a ambas canastas, debido a sus ingresos económicos. En las categorías de pobreza, en base al cómo afecta a quién, encontramos la pobreza infantil. Esta es la privación existente de los servicios sociales básicos a los niños, tanto al crecimiento, la salud y el desarrollo cognitivo, emocional y conductual. Se considera pobreza infantil hasta que el infante cumple 16 años, edad a la que puede incorporarse al mercado laboral. La pobreza extrema. De acuerdo con las Naciones Unidas, este tipo es el estado más grave de la pobreza. El término es utilizado para designar a una persona que no puede satisfacer sus necesidades más básicas. En este sentido, necesidades que consisten en alimentarse, beber agua o a la sanidad.
y la pobreza material se produce cuando las personas que la sufren no tienen acceso a una serie de elementos materiales, tales como la escolaridad, la renta, el alfabetismo y el empleo. Por último, encontramos la pobreza en base a la zona geográfica. La pobreza urbana hace referencia a la presencia de pobreza en las ciudades o en lugares con alta densidad poblacional, donde su principal actividad económica se basa en la industrialización. En este ámbito se han acatado varios aspectos responsables de la presencia de pobreza, como lo sería la desigualdad económica a causa de la concentración de bienes en una parte limitada de la población, el desempleo debido a la alta cantidad de personas, a las pocas oportunidades laborales y a la segmentación social, separando grupos sociales de acuerdo a su nivel educativo y económico. La pobreza rural se dice que es la pobreza presente en las zonas periféricas o zonas agrícolas y agropecuarias que tienen una densidad poblacional menor. La pobreza ha estado presente desde siempre en la historia de Colombia, teniendo antecedentes incluso desde el siglo XIX hasta la actualidad, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural del país. Como parte de la contextualización para entender el porqué de la pobreza rural en Colombia, se deben manifestar acontecimientos históricos de competencia social, política, económica y cultural. Durante el siglo XIX, a partir de 1830, la entidad encargada de manejar la problemática de la pobreza era la Iglesia. Esto a mitades de dicho siglo cambió por las reformas liberales que traspasaron tal responsabilidad a administraciones municipales, las cuales a falta de fondos y de experiencia no pudieron hacer frente a la problemática, dando como resultado la instauración de impuestos y por ende el fracaso de dicho propósito. En la Constitución de 1886 se restablece a la Iglesia como entidad encargada de asistencia social y el Estado empezaría trabajos de apoyo social en 1930 a causa de conflictos sociales ocurridos en la década de 1920, resultado de la transición de Colombia de estado rural a industrial. Como se menciona anteriormente, Colombia entró en un proceso en el que buscaba industrializarse y para ello concentró sus esfuerzos en el desarrollo en los centros urbanos y o ciudades, para así poder abandonar la ruralidad de la que tanto era dependiente. Esto dio como resultado una urbanización y centralización, lo que generó una marcada desigualdad económica entre el sector rural y urbano. Como consecuencia, los salarios urbanos crecían a un ritmo mayor que los rurales y la gente del sector agro empezó a migrar a las ciudades en busca de oportunidades. Por otro lado, y aún más importante, la inequidad en la tenencia de terrenos suponían un conflicto constante entre grandes terratenientes y campesinos, lo cual el Estado buscó arreglar con una fallida reforma agraria en 1936, lo que desembocó en una continuidad y agravamiento del conflicto en el sector agro, en lo que se dio origen a las primeras autodefensas por parte del campesinado buscando proteger y salvaguardar sus derechos. Otra causa importante en la pobreza rural es la falta de inversión en la infraestructura en este sector, lo cual dificulta el desarrollo socioeconómico y evita la competitividad de emprendimientos en las zonas. Debido al poco mantenimiento de las vías o incluso la falta de estas, hay comunidades de difícil acceso que suponen un sector de la población rural totalmente marginada o aislada, y la imposibilidad del comercio de bienes agrícolas por su parte. Ahora bien, todo esto hablando por la parte de la infraestructura referente al transporte, ya que viendo otros aspectos como el acueducto, el drenaje y el aprovechamiento de agua, la falta de infraestructura que cubra estos factores provoca que año tras año, a causa de las fuertes lluvias, los desbordamientos de ríos y las inundaciones, hayan pérdidas masivas en los cultivos que evitan que gran parte de la tierra cultivable en el país pueda llegar a ser aprovechada. Esto fundamentado en que 900.000 hectáreas de las 7 millones de hectáreas cultivables del país son realmente usadas. También es importante tener presente que las condiciones educativas de los hogares son una causa de gran impacto para la pobreza rural, ya que se ha comprobado que el promedio de escolaridad de estas comunidades está entre 7 y 8 años de educación. Los departamentos que tienen mayor porcentaje de privación por bajo logro educativo, según el DANE, son La Guainía y Norte de Santander.
Estos presentaron porcentajes de 90,1% y 89,6% respectivamente. Además, el nivel de analfabetismo, que hace referencia a personas que no saben leer ni escribir, se muestra en mayor medida en departamentos de La Guajira, con 56,5%, seguida de Sucre con 39,1%, lo que da a entender su impacto en las comunidades rurales, tanto en su desarrollo, la generación de oportunidades y su crecimiento económico. Finalmente, el conflicto armado y el narcotráfico toman un papel trascendental en la preservación y agravamiento de la pobreza rural en el país. Hasta antes de la década de los 80 era común encontrar comunidades que migraron en busca de oportunidades laborales o desplazadas forzosamente por grupos armados debido a causas como el control de la tierra y la persecución por motivos ideológicos o políticos. Ejemplo de ello pueden ser la violencia bipartidista, la masacre de las bananeras y la presión de grupos guerrilleros. Para finales del siglo XX, el conflicto armado se había empeorado de forma abrupta, con el reforzamiento de las guerrillas, la aparición y expansión de grupos paramilitares y los enfrentamientos donde las poblaciones civiles se veían involucradas por el accionar militar de estos grupos hacia ellos. Por otra parte, el auge del narcotráfico y de los cultivos ilícitos intensificaron el desplazamiento forzado por medio de la ocupación territorial y la apropiación de activos con la intención de proliferar dichos cultivos. Ahora bien, Colombia ha sido mencionada en muchos estudios como uno de los países más inequitativos de Latinoamérica, donde las brechas del desarrollo son muy marcadas entre regiones. En un estudio realizado en el 2017 por el Banco Mundial, se señaló que Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo de todo el mundo. Como se aprecia en esta gráfica, el DANE afirma que el departamento con mayor pobreza es La Guajira, seguido de El Chocó y el Magdalena. Aquí empiezan a surgir términos importantes como el índice de pobreza multidimensional, por sus siglas IPM, el cual fue desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación con base en la metodología de la Universidad de Oxford. Este incorpora 5 dimensiones o ítems como se observa en la imagen, como lo son las condiciones educativas, la salud, el trabajo, condiciones de vivienda y servicios públicos y por último las condiciones de niñez y juventud. Cada ítem tiene un valor de 0,2 para dar una sumatoria final de 1. Los ítems a su vez se dividen en indicadores. La forma de medir el IPM es con la sumatoria o resta de los indicadores, en caso de que la persona o familia tenga acceso a dichos ítems o carezca de ellos. En base a esto, este mapa representa la distribución de la incidencia de la pobreza en el sector rural por IPM, en donde se deja en evidencia que departamentos como La Guajira, Bichá, Guainía y Vaupés superan el 70% del IPM. Enfocándonos en La Guajira, se puede decir que este es un departamento cuya población rural supera el 60% de su población total. Esta en su mayoría pertenecientes a tribus indígenas como la Guayú, los Quinquí, entre otros, los cuales se ven expuestos a circunstancias adversas consecuencia del cambio climático, localizándose en zonas reducidas debido a la desertificación, las condiciones de sequía y el abandono del Estado en dicho departamento. Una de las mayores problemáticas del departamento es su inseguridad alimentaria, la cual hace referencia a la poca o nula disponibilidad de alimentos, la cual está asociada al difícil acceso al agua potable para la producción de estos, consecuencia de la minería extensiva. Debido a esto se presenta una alta mortalidad en la población infantil por causas relacionadas con la desnutrición, siendo así una amenaza para la supervivencia y seguridad de la población. Mauricio Ramírez, en el documento La crisis de los niños indígenas de La Guajira no se reduce, dice que aunque el gobierno realice inversiones y planes socioeconómicos para la atención de la infancia indígena, como lo son la construcción de fuentes de agua, se siguen evidenciando muertes de niños por causas asociadas a la desnutrición. Otro aspecto a tener en cuenta es la multicausalidad, donde se incluyen altos índices de pobreza extrema y multidimensional, un alto índice de desempleo, la ausencia de infraestructura vial suficiente y adecuada para transportar y comercializar los productos entre la zona urbana o rural, el bajo acceso a productos de la canasta familiar constituyéndose en un determinante de los problemas nutricionales, generando cambios de hábitos alimenticios,
la reducción de la oferta de recursos del entorno, la alta deserción escolar anual debido a los pocos recursos que tienen los niños para asistir a las clases, ya sea por falta de transporte, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones las escuelas quedan en zonas apartadas de difícil acceso y que, debido a la inseguridad alimentaria que padece gran parte de la población, las familias prefieren no enviar a los infantes a la escuela sin haberse alimentado de una manera adecuada. Por último, hablaremos de la importancia de la medicina veterinaria en la pobreza rural. En muchos contextos, se piensa que la medicina veterinaria es una ciencia que solo influye en los animales y no en la sociedad humana, pero se ha demostrado que tiene una gran importancia social. En el ámbito de la pobreza rural, la medicina veterinaria cumple sus funciones no solo en el área de la salud animal, sino también en la salud pública y en la sostenibilidad ambiental y económica a través del mejoramiento productivo de las comunidades rurales. La producción animal es un medio por el cual muchas familias, campesinos, indígenas y afrodescendientes pertenecientes a la población rural pueden generar ingresos y tener una seguridad alimentaria. Especialmente la leche es muy importante para la adquisición de dinero para esta población, pues se estima que el 81% de la producción es destinada al mercado. Especies como porcinos, pollos, gallinas, pavos, conejos y cuyes son de suma importancia para la seguridad alimentaria, ya que son la fuente de alimento más accesible que tienen aparte de las cosechas. Es por esto que hay que tener en cuenta que la muerte de un solo animal puede significar ya sea la ausencia de ingresos o la falta de alimento por un tiempo prolongado. Pero, ¿exactamente qué papel juega la medicina veterinaria en la pobreza rural? Hay que tener claro que los servicios veterinarios, ya sea para la prevención o atención de animales enfermos, son cada vez más escasos en las poblaciones rurales pobres, porque viven en zonas de difícil acceso y no poseen una capacidad económica que les permita costear los tratamientos y servicios para sus animales. Por consiguiente, una de las labores que tiene la medicina veterinaria para ayudar a la pobreza rural es diseñar estrategias que permitan promover de estos servicios de manera gratuita y que lleguen a la mayor cantidad de población posible. Pero no hay que dejar de lado el ámbito de la salud pública, ya que según Belotto y compañía en el 2006 afirman que de los 1.415 patógenos humanos conocidos hasta esa época, aproximadamente 864 son agentes zoonóticos y suelen afectar con mayor medida a poblaciones rurales pobres por su saneamiento deficiente, hacinamientos y su contacto estrecho con animales domésticos y silvestres. Los médicos veterinarios son esenciales para poder prevenir y o combatir estas enfermedades en el sector rural, debido a su papel pedagógico incentivando las buenas prácticas sanitarias que permitan la prevención y control de agentes infecciosos, tanto en la población animal como en la población humana. ¿No se han preguntado cómo la pandemia afectó a las sociedades rurales? Quédense y les contaremos un poco más de esto.